Vamos a la Biblia en esta hermosa mañana, bendito sea nuestro Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos, alabado sea nuestro Dios. Recordando, mis amados hermanos, que este libro de los Hechos fue redactado por el evangelista San Lucas, ya que es un siervo lleno de mucha sabiduría y inteligencia de parte del Espíritu Santo, así como su libro de San Lucas también. Alabado sea nuestro Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos. En su versículo del 1 al 6. Alabado sea nuestro Dios. Dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Alabado sea nuestro Dios. En esta hermosa mañana vamos a llevar un tema: alabado sea nuestro Dios. La naturaleza de la iglesia primitiva. Vamos a tener algunos detalles, mis queridos hermanos, porque Jesucristo determinó, cuando Él estuvo en la última cena con ellos, les dijo que estaría con los discípulos, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Y que rogaría al Padre que enviase al Espíritu Santo, que es el consolador de la iglesia, y que sigue con la iglesia hoy en día, la iglesia contemporánea, ya que estuvo con la iglesia primitiva muchos siglos, muchos años, hace más de 2000 años, y sigue con la iglesia del día de hoy. Y seguirá hasta que Cristo venga a traer a su pueblo escogido. Entonces Jesucristo determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos, es decir, de sus convertidos y de sus seguidores, para dar el evangelio a la humanidad y también para ejercer un ministerio en beneficio de ella y trabajar como Él lo hizo, para engrandecimiento del reino de Dios. Amados hermanos, los discípulos reciben la promesa allá en Pentecostés de la venida del Espíritu Santo. Y es allí cuando comienza el Espíritu Santo a su obra evangelizadora, y comienza a los discípulos a experimentar el don de lenguas espirituales. Comienzan a hablar en lenguas y muchos
que estaban allí oyendo, viendo lo que estaba pasando, estaban atónitos, estaban admirados de lo que estaba sucediendo, porque para ellos era nuevo la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Y comenzó la iglesia, mis queridos hermanos, a trabajar en la obra del Señor. Pues cuando Pedro predicó el primer mensaje se convirtieron 3,000 almas y en el segundo otras 4,000 almas. Y donde ellos se movían, el Espíritu Santo hacía grandes milagros, sanidades. Cuando Pedro pasaba, se movilizaba de un lugar a otro. La gente buscaba siquiera la sombra del apóstol Pedro para poner los enfermos, que aquella sombra pasara. Porque el poder del Espíritu Santo estaba allí, en aquel siervo de Dios, en aquel miembro de aquella iglesia. Estaba siendo ministrado por el Espíritu Santo y muchos milagros sucedían. Muchos paralíticos eran levantados, muchos endemoniados eran libres. Muchos eran transformados, sanados. Todo era para la gloria de Dios, porque este reino tenía que continuar. Este gran ministerio de la iglesia primitiva tenía que continuar. Y hasta hoy en día podemos ver que hay vocablos que describen a la iglesia. Hay vocablos que describen a los creyentes. Y hay ilustraciones que describen la institución que es la iglesia. Vamos a ver primero, mis queridos hermanos, el vocablo que describe a la iglesia. Primero quiero decirles y explicarles qué significa un vocablo. Vocablo quiere decir la designación o la explicación que se le da al detalle de la iglesia, o sea, del creyente, o sea, de un miembro de una iglesia, o sea, de un apóstol, de un apostolado. Es decir, ese vocablo es una designación y una explicación. Alabado sea nuestro Dios. El vocablo griego nuevo testamentario para describir la iglesia es eclesia, que significa asamblea de llamados. Se aplica el término a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad, como podemos leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 22. O también a una congregación de los santos, a una congregación de hombres justificados, de hombres cambiados, de mujeres cambiadas, de mujeres transformadas. A eso se le llama la iglesia o una congregación. También podemos leer en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 19. También llamado en el vocablo, llamado al cuerpo, de todo creyente de la tierra. Es decir, nosotros como hijos de Dios conformamos el cuerpo de Cristo. Es decir, que conformamos la iglesia de Jesucristo, que es Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea Cristo. También, mis queridos hermanos, podemos encontrar parte de esta lectura y de explicación en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 32. ¿Qué es la iglesia? Muchos preguntan y nosotros explicamos pues, ¿qué es la iglesia? La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia no es un edificio. La iglesia la conformamos usted y yo, aquellos hombres y mujeres, niños, jóvenes, transformados por el poder transformador de Jesucristo. Se puede responder a la pregunta considerando lo siguiente. 1. Los vocablos que describen dicha institución. Los vocablos que describen a los cristianos. Y las ilustraciones que describen
a la iglesia. La iglesia es entonces una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, que profesan y prometen lealtad al Señor Jesucristo. Recuerde que nosotros, antes de venir a Jesucristo, entregarnos de todo corazón a Él, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del mal, del maligno. Habían ataduras, habían cadenas. Pero Jesucristo vino a nosotros y nos perdonó, nos cambió y nos reventó aquellas cadenas, nos quitó aquellas ataduras que teníamos del pecado. Ahora podemos decir que somos libres, somos apartados del mundo, para que cuando Cristo venga podamos irnos con Él. Alabado sea nuestro Dios. Eso es la iglesia, un grupo de personas llamadas del mundo, escogidos del mundo para Dios y prometer lealtad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque prometemos, en la oración de fe prometemos serle fiel, prometemos servirle, adorarle, glorificarle y darle culto, porque Él se merece la honra y la gloria. Vocablos que describen a los cristianos. Hermanos, la iglesia es una hermandad. Entre grupo de hermanos es una hermandad. Y donde hay hermandad, hay compañerismo. Se aman las personas, porque son hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre. Usted puede ver y considerar de que en la iglesia vemos personas que nunca los habíamos visto, nunca los hemos conocido, pero por medio del Espíritu Santo sabemos que también Él ha sido perdonado y cambiado y transformado. Y le amamos porque es hermano en la fe, hermano en Cristo Jesús, porque somos hijos de un mismo Padre que nos engendró no con sangre, sino con su Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, la iglesia es una hermandad. No hay judío ni griego que supera así la más profunda de todas las divisiones basadas en la historia religiosa. En el asunto religioso, mis queridos hermanos, ha habido mucha división en las diferentes denominaciones y religiones que han salido. Porque unos llevan una fe, otros llevan otra. Pero bienaventurados somos nosotros que hemos puesto la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el consumador de la fe, que es aquel que murió y resucitó al tercer día y que vino a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Pero otros que se han levantado con otras falsas doctrinas, otras falsas enseñanzas, están llevando una religión más. Y estos causan división. Y no hay siervo ni libre, ni griego, ni bárbaro. Aquí se supera la más profunda de las divisiones culturales. Alabado sea nuestro Dios. Es decir, que si un hermano extranjero viene de la India y consideramos nosotros que por sus actitudes y sus actos es cristiano, hijo de Dios, debemos de amarle igual que amamos al de Nicaragua, al de Guatemala, es decir, nuestro propio país, porque en el Señor no hay divisiones por medio de diferentes países, no, somos el mismo cuerpo de Jesucristo. Es decir, si en China hay cristianos verdaderos, si en Japón, si en las diferentes partes del mundo hay cristianos, hijos de Dios, somos del mismo cuerpo de Cristo, conformamos la misma iglesia de Jesucristo, a pesar de sus nacionalidades y su forma religiosa. Alabado sea nuestro Dios. También las formas culturales. Ustedes bien saben que en otros países hay tantos países con culturas diferentes a la de nosotros. Y nosotros debemos de amarles aún que tengan otra costumbre, otras culturas.
y no hay varón ni hembra. Y allí se supera la más honda de todas las divisiones humanas. Es decir, nosotros como hijos de Dios no debemos de causar división entre el varón y la hembra. Oiga, somos lavados con la misma sangre de Jesucristo. El varón y la hembra tienen los mismos derechos de salvación, igual que un varón. Por lo tanto, esa sería una de las superaciones más grandes que podemos ver en nuestra vida espiritual. Todavía vemos personas que a la mujer la ven como cualquier objeto, pero Dios nos manda a nosotros aquí en esta palabra, porque no hay ni varón ni hembra, porque aquí se supera toda la más honda de las divisiones humanas. Es decir, nosotros debemos de tratar a la hermana y al hermano con los mismos derechos que Jesucristo nos da, la salvación eterna. Los mismos derechos que tiene la hermana de predicar el evangelio, los mismos derechos que tiene la hermana de orar, los mismos derechos tiene el varón y tiene la hembra. Alabado sea nuestro Dios. Así, mis queridos hermanos, continuamos. Alabado sea nuestro Dios. ¿Quiénes son los creyentes? Bueno, vamos a ver quiénes son los creyentes. A los cristianos se les denomina creyentes, a los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, usted y yo nos llamamos creyentes, porque creemos en Jesucristo. La palabra creer encierra la palabra creyente, y Cristo encierra la palabra seguidores de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Santos se les denomina santos, literalmente consagrados, puesto que son separados del mundo y consagrados para Dios. Santos no son aquellas estatuas que están allá. Santo es aquel hombre, aquella mujer que ha sido perdonada por Cristo, que ha sido perdonada, transformada y limpiada por la sangre de Cristo y se consagra para Dios. Es más, es llamado predicador, es llamado predicadora, es llamado pastor, es llamado pastora, es llamado servidor de Dios, santificándose cada día en el amor de Dios. A eso se le llama santo, porque están separados del mundo y estamos consagrados para Dios. Escogido, ¿por qué nos llaman escogidos? Se hace referencia a los creyentes con el vocablo escogido. Aleluya, porque Dios los ha escogido para realizar un ministerio importante y disfrutar de un glorioso destino. Qué maravilloso es saber, mis queridos hermanos, que nos espera un destino que es la vida eterna. Un destino, hermanos, tan especial, que es morar con Dios, con los ángeles, conocer a Adán, conocer a Eva, conocer a Moisés, conocer a aquellos siervos, aquellos santos profetas, al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, al profeta Amós, y así, mis queridos hermanos, a todos aquellos profetas, conocer al apóstol Pedro, conocer cada discípulo que anduvo con el Señor, aquellas mujeres que le sirvieron en el santo ministerio. Mis queridos hermanos, va a ser un destino muy, pero muy especial y muy lindo y muy eterno para nosotros. Gocémonos, hermanos, porque nos espera un gran destino. No hay destino como ese de estar y morar con Dios por una eternidad. Por eso somos escogidos, mis queridos hermanos, para disfrutar de ese glorioso destino. Y lo más importante, que hemos sido llamados por el Señor. Discípulos. Son discípulos puestos que están sometidos a una preparación espiritual bajo la dirección de maestros inspirados de Cristo. Amados hermanos, aquí nos llama la atención que así como los discípulos fueron instruidos por Jesucristo, así también nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser instruidos por aquellos maestros que en realidad, que verdaderamente son inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, para enseñar, para preparar al discipulado, o sea, es decir, a usted y a mí, para poder servirle
para poder adorarle, para poder llevar el pregón de la palabra, para poder llevar un consejo, para poder aconsejar, para poder ministrar y para poder enseñar de las Santas Escrituras. Que Dios bendiga a los maestros que son inspirados por el Espíritu Santo y que enseñan de la santa palabra de Dios. También a los cristianos se les llamaba como los del camino. Al principio de la iglesia, los creyentes eran denominados con frecuencia los de este camino. Lo podemos leer en Hechos capítulo 22, versículo 4. Alabado sea nuestro Dios, puesto que se los identificaba como el camino en forma de vida. Es decir, mis queridos hermanos, en aquel tiempo los discípulos comenzaron a salir y les conocían los del camino de Dios, los del que llevan el camino del Evangelio, los que llevan el camino de la salvación. Por eso se les conocía a los discípulos. Esta es la parte 1, mis queridos hermanos, de la naturaleza de la iglesia. Continuamos más adelante para la gloria de nuestro Dios.